El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida a este programa de hoy lunes 18 de agosto, de nuevo con lanzamientos y novedades de ASICS que entre trail y asfalto están a tope. Y fíjate, hace unos meses estuve en las oficinas de la marca viendo las novedades para lo que queda de 2025 y también lo que tiene que venir en 2026. Y como ya sabes que sucede a veces, hay que respetar unas fechas durante las cuales la información está bajo embargo, es decir, podemos tener el contenido pero no publicar ni decir nada. Pues bien, hoy ya por fin puedo hablarte sobre dos modelos de asfalto que vienen a engrosar la gama Blast, y se trata de la Sonic Blast y Mega Blast. ¿Qué aporta cada una de ellas y dónde se posicionan? Es algo que te contaré en este programa, y como siempre que hay que hablar de novedades de ASICS, cuento con la ayuda de Tony Agustí, que es especialista de producto de la marca y con el que grabé la conversación que te dejo a continuación. Espero que la disfrutes y sobre todo que te resulte útil. Hola Tony, muy buenas y gracias por pasarte de nuevo por los micros del laboratorio de Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Pues encantado de que me cuentes lo que tenemos aquí ahora mismo encima de la mesa. Sí que es cierto que hace ya unos cuantos programas estuvimos hablando de los lanzamientos estrella para lo que queda de 2025 con vistas, evidentemente, 2026, pero ahora lo que nos ocupa son cosas bien distintas. Ya no estamos riendo porque la cosa viene apretada, que sería los nuevos modelos o parte, porque sí que ASICS tiene previstas más cositas, pero sí que hay dos modelos que vienen a engrosar la familia Blast, que nos vas a explicar tú, a ver de qué van estos dos modelos. Uno es Sonic Blast, todo junto, y el otro es Mega Blast, todo junto también. Empezamos por donde tú quieras, Tony. Pues vamos a empezar a hablar de estos lanzamientos por algo muy sencillo, que es el porqué, ¿no? Ahí está. Mucha gente nos dice, y más modelos, y más tal, y más... Pues bueno, al final, la familia Blast, o esta gama de zapatillas que aunan ese confort y esa reactividad y que son aptas un poco para entrenamiento, competición, un poco de todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es algo que está como muy de moda, podemos decir, o está muy demandado a día de hoy, y hay modelos que están recibiendo mucha presión, mucha demanda. Se ha visto, Nova Blast es una zapatilla que desde que Nova Blast 5 se lanzó y prácticamente sold out, sale Super Blast y también hace sold out prácticamente en días, están como muy cotizadas. ¿Qué pasa? Si lo enfocamos todo a dos modelos o a tres modelos, pues oye, si en lugar de tener tres modelos tenemos 5, pues seguramente podamos repartir un poco esa presión y de alguna manera también, enfocar o intentar cubrir las necesidades de cada corredor de una manera un poquito más óptima, ¿vale? Sí, o sea, bien, pero claro, aquí lo que sucede es cómo se comunica al usuario, o es decir, el usuario puede ser un poco un lío, ¿no? Porque claro, Super Blast 5, Nova Blast, o sea, ahí... Sí, ya lo he dicho al revés, pero tú me has entendido. Nova Blast 5, Sonic Blast... Sí, a ver, y yo lo entiendo, yo obviamente yo me pongo empatizo con el usuario, ¿no? Me pongo en ese punto de vista... Y es un jaleo, ¿no? Y claro, precisamente nuestra labor como técnicos de producto pues es intentar explicar esto de una manera fácil, y en eso vamos a estar hoy, ¿no? En intentar poner esto de una manera fácil, ¿vale? Al final lo que viene a hacer este tipo de modelos es a complementar lo que ya tenemos, ¿vale? O sea, lejos de querer liar a la gente y tal, lo que hacemos es complementar. Imagínate, nos pasa que mucha gente con Nova Blast, ¿no? Yo sí, una zapatilla genial, funciona muy bien, mucha amortiguación, no sé qué, no sé cuántos, pero es que luego llega el día que quiero hacer las series y no me va tan bien, o no la puedo llevar hasta el punto que a mí me gustaría. Bien, pues para ese usuario tenemos una Sonic Blast, por ejemplo. O para esa persona que se ponía Super Blast, oye, me la compré pensando que era una zapatilla súper rápida, no sé cuántos, pero es que luego resulta que para entrenamientos diarios, para tiradas largas, para ritmos mantenidos me funciona súper bien. Pero ¿qué pasa? Luego quiero hacer unas series más cortas de mayor intensidad
y me noto que podría ir mejor. Vale, pues ahí podemos colocar una Mega Blast, ¿vale? O sea, al final son zapatillas un poco más concretas, ¿no? O para cubrir ciertas necesidades un poquito más concretas. Entonces, pues ahí es donde creemos que podemos tener ese huequecito. Uh-huh. No, sí, es cierto que con esto se ataca a... Sí, digamos, atacas muy mucho las necesidades, claro, pero también muy concretas. Son zapatillas más nicho. O sea, al final van a un target mucho más pequeño. Me refiero sobre todo a Mega Blast, por ejemplo, que es una zapatilla que creo que sí que el tipo de gente que la pueda llegar a usar pues será un poquito más reducido. No así tanto Sonic Blast, me parece que es una zapatilla bastante usable por casi todo el mundo, un poco en la línea de Nova Blast, ¿vale? Pero sí, pues obviamente con otras prestaciones que ahora hablaremos de ellas. Vale, pues mira, empezamos por el modelo que quieras y yo ahí, mira, para que el usuario que nos esté oyendo, que posiblemente sea valga la redundancia, usuario de Nova Blast 5, quizás ahí teniendo esa Nova Blast 5 como referencia, podemos ir dando las características de las otras dos, así él sí, tiene para o poner ella un punto desde el que un partir. contexto, porque Exacto. claro, igual si hablamos así un poco suelto y no lo anclamos hacia un modelo que posiblemente nuestro o nuestra oyente lo tenga presente, pues oye, igual así yo creo que le puede ayudar más. Genial. Así que pues empezamos con Sonic Blast. Venga. Que al final por dar un poco esa presentación será una zapatilla con 8 milímetros de drop, perdón, con una placa de Pebax, ¿vale? Que no será totalmente completa, pero sí cubre casi toda la zapatilla, ¿vale? Y en este caso, y como novedad, incluirá un nuevo material que es el Flyphone Turbo Square, ¿no? Que se pone o se escribe como elevado al cuadrado, ¿no? Turbo. Lo que pasa que desde ASICS se comunica como Turbo Square. Al final, lo que tenemos con este material es las propiedades que teníamos con el Turbo Plus, que es el que podíamos encontrar en las anteriores Meta Speed, ¿vale? Pero con un puntito más de reactividad, es decir, el peso más o menos se mantiene, pero tenemos un puntito más de reactividad. Entonces, vista esa parte y poniendo la referencia de Nova Blast, pues si Nova Blast al final es una zapatilla que, pues eso, funciona bien en entrenamiento diario, al final la catalogamos como Daily Trainer, funciona bien como zapatilla de entrenamiento diario, queremos hacer series, queremos hacer a lo mejor incluso una tirada larga pues también, pues oye, pero si queremos llevarnos la zapatilla a un esfuerzo un poquito más intenso, ritmos un poquito más altos, ¿vale? Y sí que buscamos ese beneficio de tener una placa de propulsión, ya no diremos placa de carbono, diremos placa de propulsión, pues oye, aquí es donde entra en juego esta zapatilla. Lo bueno es que esa placa de propulsión será de Pebax, por lo tanto tenemos cierta flexibilidad, ¿no? Ese retorno de energía o ese retorno de la placa no es tan agresivo, ¿vale? Por lo tanto será una zapatilla mucho más apta para usar en el día a día, entendamos como zapatilla para entrenar, e incluso para muchas personas que quieran su primera zapatilla con placa, creo que puede ser una opción perfecta, e incluso para aquellas personas que Meta Speed era una opción como muy lejana a nivel de características, ¿no? Una zapatilla pues muy exigente, base de pisada muy tal, no sé qué, pues oye, te vas a esta zapatilla y oye, ya te quitas el gusanillo de tener una zapatilla con placa, pero algo mucho más terrenal y mucho más para el corredor popular. Sí que yo aquí veo un poquitín de inspiración en lo que es la media suela de aquellas Nova Blast, incluso la 1, la 2. Sí, por ahí. Me recuerda un poquito, ¿eh? Por ahí van los tiros. Y es que realmente esta zapatilla, el proceso de diseño o el tiempo que tal ha sido bastante largo. Entonces verás ciertos elementos o ciertas líneas de diseño que te recuerden a esas Nova Blast 2, 3, ¿vale? A mí sobre todo me recuerda la parte del talón, todos esas geometrías que tenemos triangulares que favorecen la compresión de la parte trasera, como la zona cercana al talón, lo que sería la parte más, la unión entre upper y media suela, para entendernos, cercano al talón, como tenemos esa superficie plana, que eso nos recuerda mucho a esa versión 2, a esa versión 3, ¿de acuerdo? Va un poco por ahí, y sí, total, al final veo un poco de esas tendencias de diseño. Así que tenemos drop 8, aquí en el hueco, en la zona media el arco plantar se ve, ahí lo estoy golpeando, se ve la placa. Y tenemos el trampoline pod también. O sea, si le damos la vuelta,
Al final vemos un poquitín una Nova Blast. Al final Nova Blast ha sentado un precedente, algo que nos funciona muy bien y creo que estamos en el deber de, pues eso, darle caña y fomentar un poco esa línea de trabajo. Sí que te digo, ya que miramos la parte de abajo, y algo que mucha gente o que algunas voces se quejan, ¿no? De no hablas, no agarra, ¿no? Pues aquí decir que vamos a contar con Asic Grip, ¿vale? Por lo tanto, creo que ahí sí que tenemos un punto de diferenciación con respecto a no hablar. Vamos a tener un agarre, pues bueno, creo que los usuarios que hayan usado este tipo de material ya saben lo que es. Y luego, pues mira, me alegra que hagas referencia a este hueco que tenemos, este corte que tenemos en la zona de la suela, donde se puede apreciar la placa, porque además este corte de alguna manera nos ayuda también a guiar un poquito la pisada, ¿vale? Es decir, cuando tenemos esa ausencia de material, ¿no? Lo que vamos a conseguir es que la zapatilla pues comprima un poquito más en esa zona y de aquella, digamos que de esa manera, pues en la zona del medio pie tengamos un poquito de equilibrio y no tengamos tanta sobrepronación, no tengamos tanto movimiento hacia la cara interna. En cuanto a características, danos algunas cifras, además del Drop 8, por ejemplo, perfiles. ¿Estamos más bajos, más altos que una Nova Blast 5, por ejemplo? Estamos bastante altos. Estamos bastante altos. Estamos hablando de que el Total Stack Height, estamos en la parte del talón en 46 milímetros, 38 en parte delantera, ¿vale? Sí que es verdad que luego ves la zapatilla y no parece tanto, ¿vale? Yo no sé si es por este número que tenemos aquí, pero no parece tanto, tan alta, ¿eh? No parece tanto. Y eso es porque realmente la mediasuela, por ejemplo, esto nos pasaba con Superblast. Superblast es una zapatilla que tú cuando la ves, la zona del talón parece como súper alta, pero es porque la mediasuela envuelve mucho la zona cercana al talón, ¿no? Como que se come parte del upper. Y en este caso es como que el upper descansa directamente sobre la mediasuela, o sea, no hay mucho acunamiento del pie. Y eso también a nivel visual influye mucho. Pero sí, estamos hablando de 46 en la parte trasera, 38 en parte delantera, drop de 8 milímetros. Antes os comentaba el tema de materiales. En la parte superior tenemos ese Turbo Square, ¿no? Que es ese nuevo material con un peso similar al Turbo Plus, pero con más retorno de energía. Y luego, al igual que hacíamos en Superblast, que teníamos esa capita inferior de Blast Plus, en este caso lo que hacemos es poner Blast Max, ¿vale? Porque al final nos va a aportar ese puntito de reactividad, y creemos también que con esa placa flexible, con el material que tenemos arriba, se complementa muy bien. En cuanto al precio, ¿dónde estaríamos? Pues estamos hablando de 190 euros, ¿de acuerdo? Esa no la he visto venir, ¿eh? Eso no la he visto venir. No la has visto venir. Claro, estamos hablando de una zapatilla con una espuma de la gama de competición. Sí. Estamos hablando de una placa, media suela en 2 partes, lo cual también requiere pues extras de producción y demás. Al final es una zapatilla que creemos que, mirando también a lo que está haciendo otras marcas del mercado, pues estamos ahí un poco en la línea, ¿vale? Sí que me gustaría destacar, y es algo que mucha gente, oye, pues al final el caso de Magic Speed, ¿no? Que estamos dando, sí, lo hemos comentado antes. Estamos ¿cierto? poniéndola, y creo que para muchos usuarios esto va a ser algo muy, muy fácil de entender, ¿no? Nos pasaba con Magic Speed, que recordemos es una zapatilla con placa de carbono, fusionada con TPU, un poquito más flexible, etcétera, etcétera, que a priori estaba pensada para competir, más orientada a cortas distancias, pero al final era una zapatilla con perfil maximalista, buena amortiguación, etcétera, y se estaba usando pues para esas tiradas largas, para esas series. Era una zapatilla casi más de entrenamiento que para competición. ¿Qué pasa? Esta zapatilla viene a hacer lo mismo, ¿no? Viene a cubrir un poco ese hueco. Y hasta aquí puedo leer el porqué, porque eso ya será algo que comentaremos más adelante, ¿vale? Pero para los más avispados, pues ya hemos soltado alguna pista. Pero simplemente decir que es un poco, si Magic Speed estaba en esos 180 euros con la mayoría de su media suela con Blast Plus, por 10 euros más tenemos una zapatilla con turbo, digamos una zapatilla con Asic Grip, creo que es pata negra. Bien, y el otro modelo que tenemos aquí, el Liza, que también lo tenemos aquí encima de la mesa, con muy buen aspecto también. Es una zapatilla que, ostras, tiene yo le veo un diseño así como
un tanto futurista, bastante diferente a la que acabamos de comentar en todo. La mediasuela aquí ya no le veo una inspiración Nova Blast, ni Super Blast. Le veo aquí los mofletes de lo que serían las metas Speed, Edge, Sky, etcétera. Correcto. Y un collar también muy, muy peculiar. En fin, cuéntanos un poquitín. Venga, vamos a ello. Sobre Mega Blast. Pues por poner un poco algunos datos, estamos hablando de una zapatilla de 8 milímetros de drop también. En este caso estamos hablando de 46-38 también, 46 milímetros en parte delantera. Misma altura. Al final son alturas que ya estábamos trabajando, por ejemplo, muy similares con Super Blast y demás. O sea, son unas geometrías que para este tipo de materiales en mediasuela y demás nos funcionan bien. Lo que os decía, drop de 8 milímetros, 46-38. En este caso, toda la mediasuela será de Flyfoam Turbo Square, ¿vale? Este turbo elevado al cuadrado, que recordemos mantiene el peso, pero sí que tiene ese puntito más de reactividad. Y luego a nivel de upper, para los que usaran la primera versión de Super Blast, es muy, muy, muy parecido a la primera versión de Super Blast, con un tejido tipo Nexskin, con luego una especie de cosidos más densos en algunas zonas que nos dan un poquito más de resistencia, un poquito más de control, ¿no? o de ajuste en el pie. Pero sí, se parece mucho. También para los que usaran la versión Plus de Metaspeed también se parece mucho. O sea, aquí tenemos una declaración de intenciones de una zapatilla racing y performance. Sí, mezcla un poquitín de aquí, un poquitín de allá. Exacto. A mí el upper me parece muy interesante por las zonas tan diferenciadas que tiene, más denso, menos denso, más abierto. Correcto. También tenemos una lengüeta en microfibra con mucha abertura y el cordón estriado. Por eso te digo, creo que es una declaración de intenciones. Luego es un upper que pese a lo que pueda parecer, es súper confortable a nivel transpirabilidad, es brutal, no coge nada de humedad. O sea, la verdad es que es una gozada usar este tipo de upper y es una alegría verlo de vuelta en esta zapatilla. Pero si te parece, vamos a hacer ese posicionamiento. Correcto. Al igual que hemos hecho con Super Blast, ¿vale? Pues perdón, con Nova Blast. Con Sony Blast, estamos ya aquí. Recordemos, estamos con Mega Blast, ¿vale? Esta Mega Blast, al final vamos a coger la referencia con Super Blast, ¿vale? Con Super Blast, con que Super sería Blast. ahí... Recordemos esa zapatilla, Vale. con turbo, 220 euros, una zapatilla con una base de pisada muy ancha, que si bien nace como la zapatilla perfecta para esos entrenamientos de maratón de larga distancia, donde tenemos que ir a un ritmo pues relativamente exigente, pero no queremos entrenar con placa, ¿vale? Queremos una zapatilla que sea a nivel muscular y que no nos exija mucho y con la que acabemos bastante bien, ¿de acuerdo? No queremos esa exigencia. Pues bien, si cogemos esa referencia, ¿qué pasaría si cogemos esa Super Blast y la perfilamos? Le quitamos de aquí y de allá. Es decir, si Super Blast es una... ¿Se le hace un lifting? Exacto. Tú antes decías precisamente que tenía un diseño como muy futurista, muy limpio. Pues la cosa va un poco por ahí. Tú imagínate, cogemos esa Super Blast con esa base de pisada tan contundente y esa zapatilla tan maximalista y empezamos a limar. Y empezamos, oye, la zona del talón, creemos que le podemos quitar un poco. Y empezamos a quitar de un lado y de otro. La zona delantera no le vamos a quitar tanto porque nos va a venir bien para el impulso tener una base de pisada contundente, ¿vale? Pues va un poco por ahí. Lo que hacemos es quitarle material en ciertas zonas, ¿vale? De hecho, nos cargamos esa capa inferior que le poníamos en Super Blast de Blast Plus, que lo que hace es proteger un poco el conjunto y tal. Pues aquí lo que hacemos es toda la media suela de Turbo Squirt, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener una zapatilla donde ese tacto de reactividad y donde esa sensación de retorno de energía va a estar súper patente, ¿vale? Entonces es como para aquellas personas que usaban Super Blast, pero quizás se les quedaba un poco corta a nivel, pues de nuevo, con esos entrenamientos de mayor intensidad, donde no buscamos tanto esa larga distancia, sino buscamos ese esfuerzo corto pero muy intenso. Creo que aquí es donde vamos a tener una buena arma. Es decir, y lo hemos comentado antes, sería, vamos a decir, como si le pusiésemos el apellido Pro a la Super Blast. Una Super Blast Pro o una Super Blast Elite. Imagínate. Tal cual. Creo que está muy bien tirado y esa es un poco la clave. Al final, ¿por qué hacemos esto? ¿No? Porque al final Super Blast es una zapatilla que es que a mí me ha parecido un fenómeno brutal, porque es que desde el corredor más trotón
para entendernos, o esa persona que va a hacer su primera maratón y busca una zapatilla segura, estable, pero con un puntito de reactividad, la podía usar, pero es que luego te ves a los élites que están entrenando con Superblast y dices, ¿cómo una zapatilla es capaz de llegar a los dos extremos, ¿no? Pues bien, en este caso lo que hacemos es una zapatilla mucho más apta para esos élites, es decir, el usuario que estaba usando Superblast va a poder seguir usando Superblast y las iteraciones y los nuevos modelos que vengan en adelante van a ir en esa línea. Confort, zapatilla estable, segura, pero con ese puntito de reactividad dentro de esas zapatillas premium, no nos vamos a engañar, pero para ese corredor más élite que busca un ritmo un poquito más alto, que busca pues que a lo mejor la zapatilla no sea tan restrictiva. En la zona del medio pie, por ejemplo, Superblast tiene mucho material. Aquí buscamos un poquito esa... Y ojo, que tampoco es... Que no es que sea... Que no es estrecha, estamos hablando de zapatillas maximalistas, ¿no? Pero hilando fino y yendo un poco al detalle, pues sí que es una zapatilla que si vemos la base pisada, pues era un poquito más finita, un poquito más pulidita, para entendernos, ¿vale? Pero está orientado a esa persona que buscaba todo lo que encontraba en Superblast, pero con un rollo un poquito más de ritmos altos y una zapatilla un poquito más cañera. Y en consecuencia estamos hablando de un precio de... De un precio de 240 euros. Aquí tenemos un incremento en precio, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que, bueno, al final estamos trabajando con materiales, o sea, para ponernos en situación, este material que estamos usando en la mediasuela supera en prestaciones a lo que teníamos en Metaspeed. O sea, quiero decir, es algo que realmente estamos hablando de una espuma de altas prestaciones. Y de ahí viene el precio. Al final es una espuma que a nivel volumen es cara. Entonces, ahí está un poco la clave. Luego, además, si empezamos con este upper que nos ha llamado tanto la atención, que funciona tan bien, le ponemos así grip en la suela, cordones estriados, una parte trasera, lo que es toda la zona del contrafuerte, talón, pues bastante bien acabado, pues oye, al final la zapatilla tiene argumentos. Hay un detallito que me estaba llamando, bueno, me ha llamado antes la atención y ahora que estabas hablando tú la estaba mirando, es la asimetría de la cordonera. Sí. ¿Responde a algo en especial que hayáis visto, que hayáis detectado alguna carencia o algo? Porque, o sea, es decir, para que la audiencia lo entienda, todo lo que son los cruces de los ojales, hay los que están abajo más anchos, o sea, más distanciados los cordones, y a medida que nos acercamos arriba se van acercando. Son un poquitín asimétricos. También es verdad que esta zapatilla, conforme está acordada, creo que no es la mejor referencia, pero sí que es verdad que hay un trabajo en los ojales bastante interesante. Para mí los dos más interesantes es desde luego el cierre, donde sí que se aprecia que cierra mucho más. Al final es una zapatilla que precisamente orientada a ritmos altos, etcétera, necesitamos que la parte de arriba, el lock, sea perfecto. Y luego algo que me parece interesante es precisamente los dos primeros ojales, los que están más cerca de la zona de flexión. Hay uno, el que sería el correspondiente a la cara lateral, para entendernos, que justo cierra un poquito, se mete un poquito más. Este es un punto súper crítico siempre cuando tenemos una zapatilla que sí que va a flexionar un poquito más en la parte delantera, ¿vale? Este ojal suele dar problemas. Cuando hay una costura, cuando hay un termosellado, cualquier historia, pues lo que hacemos es meterlo un poquito más hacia adentro para evitar que haya liberar un poquitín más esa zona. Exacto, es una zona bastante peliaguda, ¿vale? De hecho, en otras zapatillas que he visto han habido problemas en esa zona, y en cuanto vi este modelo con este detallito me pareció súper interesante. Al final es una zapatilla que busca ritmos altos, que esta zona va a ser una zapatilla muy caliente donde vamos a tener movimientos, fricciones, etcétera. Estamos hablando de esta parte delantera, por lo tanto creo que es interesante tener ese ojal un poquito desplazado hacia adentro. Pero sí, al final tengamos en cuenta que es un upper que no es muy elástico, bastante tenaz. Sí. Entonces, todo lo que aportemos a nivel de ajuste en la zona del empeine con los ojales, es decir, que se pueda adaptar muy bien a la morfología, creo que son puntos que ganamos. Sí, porque es la única parte, digamos, que se va a adaptar de forma dinámica o acompañarnos en el pie, porque en sí el tejido no nos va a acompañar realmente. Entonces, el tejido tiene muchas prestaciones, pero la elasticidad no es uno de ellos. Es un material que de hecho se puso en Metaspeed un poco por eso, ¿no? Porque tenía más sujeción, más firme. Exacto. Claro. Ahí está un poco la clave. Entonces, todo lo que podamos ganar en adaptabilidad con ese cordaje y con esos ojales, creo que es bien recibido.
Pues muy interesante, Tony, estos dos modelos que vienen a engrosar la familia Nova Blas, la pobladísima familia Nova Blas. En este caso recordamos el modelo Sonic Blast en 190 euros, el modelo Mega Blast 240 euros. Así que a la venta el 1 de septiembre, que será cuando más o menos esté publicado el podcast, para no saltarnos a la torera las fechas de embargo y meternos en un jaleo. Para que podamos seguir trabajando aquí. Y me podéis seguir recibiendo a mí. Así que nada, Tony, muchísimas gracias como siempre por tu ayuda, por tus explicaciones, por desgranarnos todos los modelos y aterrizarlo para que la audiencia lo pueda entender en palabras llanas, que todo el mundo no haya que ser súper experto y que todo el mundo lo pueda asimilar. Así que, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Y hasta aquí este podcast, que espero que te haya parecido interesante y te haya ayudado a entender estos dos modelos. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y fidelidad en cada programa. Ya sabes que puedes seguirme en Instagram para estar al día de novedades y más contenidos. Y si me sigues desde hace tiempo, ya sabes que ahí estoy muy activo. Y aquí en el podcast iré publicando las cápsulas Drop, que puedo grabar de forma ágil, desde cualquier lugar, sin editar y sin guión, siempre que haya algo que considere que puede interesarte. Nada más, cuídate mucho y que tengas buena semana. Ahora sí. Qué buenos, Alan, qué buenos somos. Yo soy muy bueno. Qué buenos somos y qué poco cobramos.